¿Y cómo empezó este problema de los límites? Es un problema ya que me imagino que se estaba acarreando un gran tiempo atrás. Claro, como todas las guerras, no tiene un origen muy simplista. Así como la teoría conspiranoica dice que la guerra de la Triple Alianza la organizaron los ingleses y el Imperio Británico, lo cual es una gran volaterapia. También hay una versión conspiranoica de la guerra del Chaco, que fue organizada por las dos grandes petrolíferas de esa época, la Standard Oil de New Jersey y la Dutch Shell de Gran Bretaña. Y supuestamente ambas petrolíferas manipularon la Standard Oil a Bolivia y la Shell al Paraguay para ir a la guerra y luego ver cuál de ellas se queda con el territorio que contenía el petróleo. Bueno, esta es una causa demasiado simplista porque la guerra no empezó de la noche a la mañana, ni fue el petróleo tampoco la causa de esa guerra, al menos no la causa fundamental. Este es un acontecimiento que venía gestándose no desde años, sino desde siglos atrás. Podríamos decir que la primera vez que Bolivia manifestó su interés por el Chaco fue durante el gobierno de don Carlos Antonio López. Era el año 1852, cuando Bolivia le manifiesta al Paraguay que el Chaco le pertenece. ¿De dónde sacaron esto los bolivianos? Bueno, hablaremos después de eso. Pero en ese momento don Carlos se planta a los bolivianos con una famosa frase y le dice de forma contundente: quien pretenda sacarle el Chaco boreal al Paraguay es como aquel que pretende arrancarle el brazo derecho a un hermano. O sea que don Carlos tajantemente le decía a Bolivia: ese es nuestro brazo derecho. ¿Se lo quieren llevar? Arriésguense a arrancárnoslo. Posteriormente, 2 años después, en 1854, se recoge una frase bastante extraña en su momento de Francisco Solano López, hijo del presidente que en ese momento estaba de misión diplomática en París. El emperador francés, Napoleón III, le concede al mariscal López que dirija el gran desfile militar del ejército francés. Y el mariscal López, que era un joven de 20 años, con todo gusto, dirige el ejército francés. Y como queriendo sobrarle, le pregunta en un momento dado el emperador al general López: y general, ¿qué le parece el ejército francés? Y López hace este comentario: estoy sumamente impresionado, pero con mi ejército, refiriéndose al paraguayo, con mi ejército tengo suficiente para argentinos, brasileños, uruguayos y hasta para bolivianos si se hacen los sonsos. En ese momento ya teníamos nosotros problemas con nuestros grandes vecinos, Brasil y Argentina. Uruguay, que siempre fue furgón de cola de los grandes. Pero ¿por qué le metió a los bolivianos? ¿Por qué esa frase final? Y hasta para bolivianos si se hacen los sonsos. Es que ellos ya habían reclamado el Chaco y don Carlos había rechazado totalmente. Y hasta ahí, en ese momento. Luego viene la guerra, perdimos como la guerra, y comienza la alegre repartición del territorio paraguayo. Se firman los tratados con Brasil, se firman los tratados con Argentina, Brasil se lleva sus territorios, Argentina pide las misiones, se le dan las misiones. Argentina pide el territorio entre el Pilcomayo y el Bermejo y se le concede. Entonces Argentina dice,
ya que los paraguayos alegremente se están despojando de todos sus territorios, ¿por qué ya no nos traemos todo el Chaco de una vez? Sin que ni para qué reclamaron también el Chaco Boreal. Pero esto, nuestro gobierno de ese entonces ya no lo toleró. O sea, amigo, ya les dimos los territorios que ustedes pedían desde antes de la guerra. El Chaco Boreal nunca estuvo en disputa. Ahora se lo quieren llevar de onda. Y sí, viste, pues no. Entonces ahí se recurre al arbitraje. Se elige a un país lo suficientemente poderoso como para que cualquiera de las partes respete su decisión, y es Estados Unidos. El presidente de ese entonces, Rutherford Hayes, para los paraguayos, Hayes, el presidente Hayes, pero el apellido se pronuncia Hayes. Él fue el árbitro que tenía que decidir si el Chaco Boreal le pertenece a Paraguay o a Argentina. Y el fallo arbitral del presidente Hayes fue a favor de Paraguay. Y no fue por simpatía, sino él dijo, habiendo estudiado toda la documentación presentada por ambos países, yo me doy cuenta de que jurídica e históricamente, de hecho y de derecho, el Chaco Boreal pertenece al Paraguay. Entonces Argentina tuvo que respetar eso y Paraguay conservó el Chaco. Pero en ese momento el gobierno boliviano vuelve a intervenir, haciendo una protesta internacional diciendo por qué se están repartiendo territorio boliviano. Es decir, Bolivia consideró otra vez que el Chaco Boreal era de Bolivia y no había ninguna discusión entre Paraguay y Argentina. ¿Por qué se están repartiendo territorio boliviano? No se le hizo caso a Bolivia, obviamente, pero seguían ellos con esa pretensión. Posteriormente, a partir del año 1879, comienza una serie de tratados diplomáticos entre Paraguay y Bolivia, porque Bolivia, de una manera cada vez más intensa, pretendía el Chaco Boreal. Entonces empiezan a firmarse una serie de tratados, el tratado de Códiz, Garro, Acebal, Tamayo, etcétera, donde intentan llegar a un acuerdo. La mayoría de los tratados era esto, partir el Chaco por la mitad, una mitad para el Paraguay y la otra mitad para Bolivia. Por supuesto, Bolivia inmediatamente ratificó esos tratados, pero el Congreso paraguayo de esa época, y digo de esa época, porque si era hoy, no me cabe la menor duda que lo vendían. Pero teníamos todavía paraguayos en el Congreso en esa época, y al darse cuenta que Paraguay estaría allí sí regalando territorio, nunca ratificamos ninguno de esos tratados. Porque para que un tratado internacional, esto es algo que tampoco muchos paraguayos no entienden. ¿Por qué si ya hubo varios tratados entre Paraguay y Bolivia por la posesión y la división del Chaco, por qué no se aplicó? Porque aunque se firme un tratado, ambos congresos deben ratificarlo, el de Bolivia y el de Paraguay. Y si ambos congresos ratifican el tratado, allí se aplica. Pero en todos los tratados firmados entre Paraguay y Bolivia, reitero, fue el Congreso boliviano el único que ratificó. Pero el Congreso paraguayo nunca ratificó porque no estuvieron de acuerdo, literalmente, en regalar nuestro territorio. Entonces Bolivia empieza, digamos, a jugar cada vez más duro. Y se agrega un hecho agravante para Bolivia, la Guerra del Pacífico. Entra en guerra contra Chile. En esa época, antes de 1879, Bolivia tenía salida al mar. La zona de Arica, Iquique, etcétera, eran de Bolivia. Pero tras perder la Guerra del Pacífico, Chile se apodera del litoral marítimo de Bolivia. Profe, ¿por qué fue esa guerra? Y le llaman la guerra del salitre, también le llaman la guerra del guano, porque dicen que fue por minerales, el salitre, o por la gran abundancia de guano que se usaba mucho para la agricultura en la época, más bien una cuestión de geopolítica. Porque desde su independencia, Chile, Perú y Bolivia tampoco se estaban poniendo de acuerdo en los límites de esos territorios. Pasa que todos estos países, incluyéndonos a nosotros, Paraguay, pertenecíamos a la corona española, al imperio español. Entonces, como todo era España, las autoridades españolas tampoco se tomaron nunca la molestia de hacer una división
una determinación limítrofe muy seria, porque ya que todo era de ellos. Nunca contaron con que estos países se iban a independizar alguna vez y allí sí iban a tener problemas limítrofes. Entonces, hablando un poco mal y rápido, como que España decía, todos estos países son nuestros. Entonces, ¿para qué vamos a tomarnos la molestia de trazar límites muy quisquillosos? Y esto todo nuestro. Pero vino la independencia y heredamos esa imprecisión de límites entre una provincia española y otra. Y ahí sí empiezan los roces. Y bueno, Bolivia queda mediterránea y necesita urgentemente una salida al mar. Y la salida más cercana es por el río Paraguay. Entonces, ahí comienza a insistir más en su posición sobre el Chaco, pero Paraguay mantiene una postura firme. Y se da un hecho, fue durante el gobierno del general Patricio Escobar, en el año 1888. Bolivia pide al gobierno paraguayo un puerto franco sobre el río Paraguay. El gobierno paraguayo, habiendo comprendido que al igual que nosotros, Bolivia acababa de sufrir una gran derrota en una guerra y quedaron en una tremenda desventaja, igual que nosotros, entonces el presidente Escobar le dice, no hay problema, cuenten con ese puerto. Y ya en el Alto Chaco se fundó Puerto Pacheco. Y se le permitió a los bolivianos ahí instalar un puerto para que ellos pudieran explotar el río Paraguay, o sea, para que tengan una salida al mar a través del río Paraguay. Hasta ahí todo suave. Pero ¿qué hicieron de pronto los bolivianos? Vinieron un día, izaron la bandera boliviana, empezaron a poner los escudos bolivianos y empezaron a hacer todo el papeleo, toda la documentación usando sellos de Bolivia. Y empezaron a tratar ese territorio como si oficialmente fuese boliviano. Por supuesto, nuestro gobierno inmediatamente reclamó y Bolivia respondió a lo que a nosotros nos descolocó totalmente. No, esto es Bolivia. Hombre, pero si nosotros les prestamos el territorio. No, esto es Bolivia. Probablemente los bolivianos tampoco esperaban una reacción tan contundente del Paraguay. ¿Qué hace el presidente Escobar? Inmediatamente envía a nuestro ejército. Y por la fuerza tuvimos que desmantelar ese puerto. Arriamos la bandera boliviana, arrancamos todos los sellos y apresamos a todos los bolivianos que están ahí. Chao, Puerto Pacheco. ¿Hubo resistencia? ¿Hubo alguna escaramuza ahí? No, pero sí, esa situación bastante incómoda de que tuvo que presentarse nuestro ejército hasta ahí y tuvieron que literalmente borrar del mapa aquel puerto. Paraguay también sentaba de una manera firme en su posición. Amigo, esto es Paraguay. Y mientras tanto, siguen la firma de los tratados diplomáticos que Paraguay sigue sin ratificar. Entonces, a comienzos del siglo XX, era el año de 1906. Bolivia, al darse cuenta que por la vía diplomática no iba a lograr del Paraguay un reconocimiento a su favor del Chaco, entonces comienza la invasión militar. No es que Bolivia invadió el Chaco en víspera de la guerra en 1932. No, Bolivia ya invadió el Chaco a partir de 1906 y empezó a fundar sus fortines a partir de 1906, aprovechando también la situación política interna del Paraguay. Nosotros no salíamos de guerras civiles. Acá había una guerra eterna entre colorados y liberales. Y cuando los liberales subieron al poder, liberales contra liberales. Golpe de estados, azonadas, guerras civiles, el famoso coronel Jara. Nosotros no salíamos de guerras civiles. Estamos tan ocupados matándonos unos a otros entre paraguayos que jamás nos dimos cuenta de que los bolivianos ya se estaban apoderando del Chaco. En la década de los años 20 empezaron a correr fuertes rumores de que había presencia militar boliviana en el Chaco. Rumores. Entonces el Paraguay empezó a enviar patrullas de sondeo
pequeñas patrullas, 5 a 6 hombres perdidos en el monte, para inspeccionar y ver si era cierto que encontraban o no presencia boliviana en el Chaco. Y aquí tenemos el primer incidente verdaderamente grave en el mes de febrero del año 1927. Una patrulla comandada por un joven oficial paraguayo, el teniente Adolfo Rojas Silva, encuentra el primer fortín boliviano, el fortín Sorpresa, a orilla del río Verde. Y de ese encontronazo resulta muerto el teniente Rojas Silva, que es considerado por eso el primer paraguayo muerto en defensa del Chaco. Ese fue el primer incidente grave, pero en ese entonces el Paraguay no estaba aún en condiciones de iniciar una guerra, porque la protesta fue grande acá en la región oriental. Todo el mundo pidió la guerra. Venían los campesinos del interior a golpear las puertas de los cuarteles pidiendo denos armas y vamos a expulsar a los bolivianos. Pero como te decía hace rato, las guerras no son tan sencillas como eso, ¿no? Nosotros, económicamente hablando, no estábamos en condiciones de iniciar una guerra. Entonces se tenía que buscar una salida diplomática. Hubo una fuerte crisis por la muerte de Rojas Silva. Bueno, se zanjó, digamos, aquello va y como decimos a nivel diplomático. Pero al año siguiente, en 1928, otro suceso. Otra patrulla paraguaya, esta vez al mando del mayor Rafael Franco, el famoso Rafael Franco. Pero ya en el Alto Chaco encontró a otro fortín boliviano, que era el fortín Vanguardia. Lo atacó, lo incendió y capturó a toda la guarnición. Profe, consulta. Sí. ¿Podrías decirme cuántos hombres habían, por ejemplo, en ese fortín? ¿O Bueno, eran así pocos? Sí, la palabra fortín de suyo es bastante inapropiada. En la guerra del Chaco se popularizó mucho ese término fortín y uno se imagina un tipo de fortaleza de piedra con parapeto. No, te digo lo que era un fortín. Un fortín era lo que los bolivianos llamaban un pahuichi, un ranchito de pared de adobe y techo de paja. 2 o 3 ranchitos en medio de la nada y un palo largo que oficiaba de mástil y una banderita ondeando. Eso era el fortín. O sea, llamábamos fortín lo que sería más bien un campamento. Sí, campamento. Pero que estaban situados generalmente en ciertos puntos estratégicos y por eso tenían que ser defendidos, ya sea por las vías de comunicación o ya sea por la presencia de agua, que eso es fundamental en el Chaco. Eso era el famoso fortín. Unos cuantos ranchitos de Morondanga, a veces con algunas líneas de trinchera rodeándolo. Y la cantidad de hombres que tenía, bueno, podría variar de acuerdo a la importancia del fortín y a las operaciones que se estaban librando lejos o cerca. Al comienzo de la guerra, un fortín podía tener desde 5 hombres hasta 250 hombres. Por ejemplo, el fortín Pitiantuta, atacado por los bolivianos, hecho que desencadenó la guerra, tenía una guarnición de 5 soldados. 5. Luego lo atacaron los bolivianos, lo capturaron, obviamente, y pusieron ahí una guarnición de 250 soldados. El famoso Fortín Boquerón tenía una guarnición de 600 bolivianos al comienzo de la famosa batalla. Nosotros lo atacamos con 5.000. Ellos tenían 600. O sea que variaba, pero no era mucha la cantidad de hombres. Hay que tener en cuenta que la guerra del Chaco tenía una peculiaridad muy grave, la carencia de agua y el desierto que imposibilitaba, digamos, las comunicaciones, y mantener grandes masas de tropas en medio de un desierto sin posibilidad de asistirles con agua sobre todo y provisiones, te empuja a la catástrofe.
Por eso el ejército paraguayo generalmente no concentraba grandes masas humanas en esos fortines. Bolivia sí, desgraciadamente, cometió esos severos errores. Por eso en batallas como Picuiba, Irendagüe, etcétera, perdieron demasiada gente. Pero eran soldados que morían el 90% por la sed y apenas el 10% por la batalla en sí. Es que cómo luego le vas a... El Chaco hasta ahora sigue siendo súper inhóspito. Me imagino Sí, que ahora tiene caminos y eso. ¿Qué habrá sido en su momento? imagínate. Entonces, en conclusión, la guerra se venía gestando desde siglo XIX ya. No. Y la cuestión de las petrolíferas ya vino de forma tardía. Yo creo que a los bolivianos, y esto habrá disparado aquel mito que hicieron famoso, digamos, los historiadores marxistas de la década de los años 60, que empezaron a hablar del imperialismo. Eh, Tal vez a los bolivianos se les haya dado esa razón, porque hay un discurso sumamente interesante que está registrado del coronel Marzana. El teniente coronel Manuel Marzana, que era el comandante boliviano del Fortín Boquerón, le dijo una vez en formación a sus tropas que esta era una guerra justa, porque ellos estaban defendiendo su patria, porque lo que querían los paraguayos era apoderarse del petróleo boliviano. Ahí él menciona la palabra petróleo. En todo caso, en la mentalidad boliviana, o se le metió a su oficialidad ese pretexto de que la guerra era por petróleo, pero en el lado paraguayo, nada que ver. Si uno revisa los papeles, los documentos, los partes de guerra, aparece el tema petróleo recién a finales de 1934. Ya cuando estaba Cuando, terminando. sí, cuando ya el coronel Rafael Franco sugiere, ¿por qué no atacamos Camiri? Ahí el enemigo tiene sus pozos petrolíferos. Si le sacamos su petróleo, se quedan ellos sin combustible. Ahí entra el petróleo, pero ya durante la guerra. O sea que el Paraguay se fue a la guerra sin pensar en el petróleo. El Paraguay sencillo y llanamente se fue a la guerra porque nos han invadido, nos quieren sacar el Chaco y tenemos que ir a defender lo nuestro.